Hace un tiempo sacamos un video demostrando cómo el Nuevo Testamento se inventa citas que no están en la Biblia hebrea. Pablo de Tarso se inventó citas, Mateo se inventó citas y bueno, el video se los dejo en la descripción donde mostramos varios ejemplos de cómo el Nuevo Testamento fabricó profecías, fabricó citas para justificar su teología, pero esas citas, si ustedes buscan en todo el Tanaj, no están ahí. Un ejemplo de eso es Mateo 2:23. Les voy a leer la cita, pero antes quiero recordarles cómo es el método de Mateo. Mateo lo que él hace es que él toma un evento de la vida de Jesús, lo que sea, y él, basándose en ese evento, él trae una cita de la Biblia hebrea. Por ejemplo, si Jesús supuestamente nació de una virgen, Mateo va a traer una cita de Isaías, mal traducida, pero la trae, para decir que se cumplió. O si la familia de Jesús volvieron de Egipto, entonces Mateo va a traer una cita de Oseas o media cita de Oseas y decir que se cumplió. Entonces, él trae citas. Esa es la metodología de Mateo. Acá, en Mateo 2:23, él está haciendo esa misma metodología. Ya les voy a explicar lingüísticamente por qué. Sí, esto lo hace unas 11 veces en todo el Evangelio de Mateo. Y la cita dice así: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Cuál es el problema? Que esta cita no existe. Ustedes pueden buscar en toda la Biblia hebrea, en ningún lado dice que habría de ser llamado Nazareno. No existe. Los profetas nunca dijeron eso. No lo dijeron. Y ya vamos a analizar el tema. Primero quiero que analicemos el texto en griego. Les recuerdo que Mateo fue originalmente eh, escrito en griego y el término que él utiliza acá para que se cumpliese es el término plerocé. Plerocé es el término que utiliza Mateo siempre que va a traer una cita del Nuevo Testamento, de la Biblia hebrea, del Tanaj. Pero ¿qué pasa? Que acá él dice para que se cumpliese. Y luego nos dice algo que no existe, una cita. Ustedes pueden buscar en toda la Biblia hebrea, en todos los profetas, escritos, lo que quieran. No van a encontrar esto, que habría de ser llamado Nazareno. No existe. Mateo se lo inventó. Quiero que analicemos la palabra Nazareno. ¿Sí? Nazoraíos. Esa es la palabra en griego, Nazoraíos, que significa, eso al español lo traducen como Nazareno. Nazoraíos en griego, busquen en el diccionario Strong, para los que no saben qué es, el diccionario Strong es como él explica las palabras de la Biblia. ¿Sí? Y este es en el Strong 3480. Nazoraíos significa habitante de Nazaret. El mismo diccionario Strong que lo utilizan también en el cristianismo es un habitante de Nazaret. Señores, ¿cómo rayos los profetas de Israel van a referirse a que se va a cumplir una referencia a un habitante de Nazaret? Si la ciudad de Nazaret no aparece en toda la Biblia hebrea, no aparece en el Tanaj, es que ni siquiera aparece en el Talmud, que es una cantidad exorbitante de información del Talmud. Ahí no se menciona ni una sola vez la palabra Nazaret. No la menciona ni siquiera Flavio Josefo, ¿sí? Que es un cronista de la época. Y él hace un listado de las ciudades de la Galilea. O sea, no era tan... O sea, si me hago entender, la palabra Nazoraíos, o sea, un habitante de Nazaret, ustedes busquen por favor en toda la Biblia hebrea, no me crean a mí, les pido, no me crean a mí, busquen en toda la Biblia hebrea, no van a encontrar una referencia a Nazaret o una referencia a un habitante de Nazaret, porque simplemente no está en la Biblia hebrea. Eh, Quiero que analicemos entonces otro texto que quizás nos podría dar una pista de esto, que es la Peshitá. La Peshitá, los que no saben qué es el texto arameo, es la traducción en arameo de la Biblia cristiana, es una traducción cristiana, y quizás uno pensaría, bueno, ok, en griego, que es el texto original está en griego, Mateo fue escrito en griego, no se está, pero quizás en arameo, porque el arameo es una lengua semítica, quizás así hay una referencia. Veamos lo que dice la Peshitá. Dice, de Itamar Benavie de Nasraya Netkre. ¿Qué pasa? Nasraya. Nasraya, veamos qué es lo que nos dice el diccionario de Jennings, que es como el diccionario más prestigioso del arameo siriaco, ¿sí? Dice, Nasraya dice, un nazareno, a Nazarene, one belonging to Nazareth, alguien que pertenece a Nazaret, como en Mateo 2:23. Entonces, según el mismo diccionario de la Peshita, nos dice que un nazareno es alguien que pertenece a Nazaret. Nuevamente, donde los profetas en todo el Tanaj hablaron de alguien que pertenece a Nazaret, sin Nazaret ni siquiera es mencionada. No hay tal cita, no hay tal cosa. Um, entonces, veamos otro ejemplo. Mateo Shemtov, el Mateo hebreo. Porque llegaríamos a pensar, bueno, no está en el texto griego, el original, una referencia, la que se inventó Mateo, tampoco en la Peshitta, que es un texto semítico que también es antiguo, etc. Quizás en Mateo hebreo, porque quizás por ser hebreo, quizás ahí se puede ver un similar
alguna profecía, o quizás ahí está la profecía. Veamos lo que escribe Mateo Hebreo, que tanto le gusta a los mesiánicos. Dice, ויבוא וישכון בעיר הנקראת נזרית, לקיים מה שאמר הנביא נזרת יקרא. Esta es la palabra que él usa, Nazarat y Nazarit. Nazarat y Nazarit. Señores, estas palabras no están en toda la Biblia. Y por favor, busquen, nuevamente, no me crean a mí, busquen esas raíces, Nazarat. No existe, Nazarit. No existe. Pero ¿qué pasa? Veamos el comentario de Mateo Shem Tov. Les recuerdo, Mateo Shem Tov está el texto en hebreo de los evangelios, del evangelio de Shem Tov. Y el Shem Tov, el autor, Shem Tov Ibn Shafrut, él hace un comentario siempre. Él trae comentarios para refutar el cristianismo. Los que no sabían, Mateo Shem Tov es un texto que viene a refutar el cristianismo mismo. Pero entonces, acá veamos el comentario de Shem Tov. Dice, dice que ese texto, ese escrito de que y de Nazaret será llamado, no está en toda la Biblia hebrea. Bejol Mikra, no está en toda la Biblia. Hasta acá, hasta acá el comentario. El mismo Mateo Shem Tov, en la época en la que vivió, llegó a la misma conclusión que llegué yo cuando vi eso. Cuando yo leí esa vez Mateo 2:23, yo dije como, que habrá de ser llamado Nazareno, no recuerdo, y busqué y no está. Se le inventó Mateo, y acá Shem Tov Yem Shafrut, él nos trae la misma conclusión. Veamos, este es un estudio lingüístico muy aceptado y conocido, que es el que trae James Sanders, que acá pueden buscar sobre la palabra nazoraíos. Él hace un estudio lingüístico amplio, y él concluye que la palabra nazoraíos es un gentilicio. Esto está en la página 118, 127, él hace esta afirmación desde dos ángulos distintos, pero este es un estudio bastante amplio, y él afirma de que indiscutiblemente a nivel académico, la palabra nazoraíos se refiere a habitantes de Nazaret. Y acá nuevamente la problemática. ¿Cómo se va a referir a una profecía de habitantes de Nazaret si no hay Nazaret? O sea, no está esa profecía en los profetas. Mateo se inventó la cita. Hay otro estudio que me gustaría que vieran también, que es el de Edward Schweiger. Acá Schweiger, él propone algo, que esto es, digamos, una de las teorías a favor, entre comillas, de los cristianos. Que acá Schweiger dice, no es posible que Mateo se lo haya inventado 100%. Tiene que haber alguna mínima referencia. Tiene que haber algo en la Biblia hebrea, en el Tanaj, que se le parezca. Es que no puede ser que Mateo se lo sacó tan debajo de la manga. Y lo que hace Edward Schweiger es que él hace un análisis muy amplio. Es brutal. Que él analiza los textos de la Septuaginta, las variaciones de la Septuaginta. Él hace todo un análisis y él demuestra que la referencia a la que pudo haber hecho referencia Mateo es a Jueces capítulo 13, versículo 7, y Jueces capítulo 16, versículo 17. Esa es la referencia que dice Schweiger. ¿De qué hablan esos versículos? Antes de mostrarles. Hablan de Shimshon. Shimshon, en español, Sansón, Nazir. Ahí es la palabra que hace referencia a Mateo, es a la palabra Nazir, según el estudio amplio de Schweiger, que es un estudio extremadamente aceptado por la comunidad, en la academia, por los lingüistas, etc. Hay un consenso casi del 100% de que esa podría ser la referencia a que se refiere a la palabra Nazorayos. Jueces 13:7 y Jueces 16:17 hablan de Sansón. Sansón era un nazareo. ¿Sí? Entonces acá la etimología Nazir. Y de ahí la etimología de nazareno, Nazir. ¿Qué es un nazareo? Para los que no saben, un nazareo, era una persona en la época del Tanaj que no se podía cortar el pelo, o sea, que consagraba su vida a Dios. No se cortaba el pelo, no podía tomar vino, no podía acercarse a muertos, no podía comer carne, tenía varias prohibiciones. Entonces, eso era un nazareo. ¿Qué pasa? Que si el cristianismo en verdad afirman que Jesús era un nazir, un nazareo, como Schweiger propone, porque Schweiger, nuevamente, les recapitulo, Mateo se inventó una profecía que no existe. ¿Qué pasa? Ya vimos lingüísticamente, no existe. Pero entonces llega un académico, Schweiger, y él dice, un segundo, es posible, cabe la posibilidad de que sí haya una referencia. Y después de todo un estudio lingüístico, filológico, él llega a la conclusión de que puede que se esté refiriendo, porque se parece un poco a Jueces, a Sansón, a la referencia a Sansón. Pero acá hay una serie de problemas. El primero es que Jueces 13 y Jueces 16 no son profecías del Mesías. No se refiere a profecías futuras.
sino que está hablando de Sansón específicamente. Primer problema. Segundo, si en verdad afirmamos que Jesús era un nazareo, un nazir, acá nos encontramos con un problema, porque veamos número 6. Número 6 es un capítulo de la Torá que habla sobre las leyes del nazir, de los nazareos. Número 6, versículo 6, dice que así, Koleme Aziru, perdón, dice que todo el tiempo que se aparta para Hashem, o sea, el nazareo, dice que todo el tiempo que se aparte para Hashem, no se acercará a persona muerta. ¿Qué pasa? Que una de las leyes de los nazareos, del nazir, es que no se puede acercar a muertos. ¿Qué hace Jesús? Lucas 7:14, y acercándose tocó el féretro, a un muerto, se acercó a un muerto. Juan 11, y vino al sepulcro, fue donde Lázaro que estaba muerto. A la hija de Jairo, que esto está al final de Marcos 5, final de Lucas 8, Mateo 9, también se acercó a la hija de Jairo que estaba muerta. Sí, aunque él dice que estaba dormida y que todos, él dijo no, está dormida, y todos se le burlaron. En Juan 11, ahí dice que cuando Jesús decía que estaba dormida es porque estaba muerta. Así que él le dice a sus alumnos, no, miren, Lázaro está dormido. Y todos creyeron que estaba dormido, pero Jesús se refería a que estaba muerto. Y luego les dice, no, oigan, en verdad me refería a que estaba, como que mintió, básicamente. No, en verdad me refería a que estaba muerto. Entonces es lo que se refiere a que Jesús se acercó muchas veces a muertos. Él violó la ley de Nazir. Entonces, ¿sí me entienden? Si afirmamos que Jesús era nazareo, necesariamente Jesús violó la Torá. Y si violó la Torá, dice número 6, que él tiene que ir al templo a traer un sacrificio de Asham, quítame, porque está impuro, porque se contaminó. Entonces, es la problemática. Si en verdad tomamos este argumento a favor de los cristianos, de que en verdad se refiere a una cita de jueces, entonces Jesús pecó. Esa es como la conclusión. Ahora, yo quiero que veamos una... bueno, hay otra referencia que suelen hacer también en el cristianismo, que es que se refiere a Netzer, Isaías 11. Eso ahí en el estudio Schweiger lo refuta de forma bastante elocuente, que no se puede referir a Netzer. Netzer es una palabra en Isaías 11 que dice vástago o retoño, hay quienes los traducen así, pero Isaías 11 no se puede referir a que Netzer se refiere a un gentilicio, porque la palabra nazaráeos no es un gentilicio. A propósito, el estudio de Schweiger es muy amplio. Él refuta esto de una forma muy amplia, porque la palabra nazaráeos aparece 13 veces en el Nuevo Testamento, nazarenos 6 veces, también él trae la cita de Celso que hace una etimología, en fin. Esa teoría de que se refiere a Netzer, vástago, está refutada a nivel lingüístico. Entonces, no se refiere a eso. Quiero mostrarles un video de un cristiano que él dice, bueno, cuando yo saqué el video, este es el video, un segundo, este es el video que yo saqué, esta es la cita inventada. El video que yo saqué, acá pueden verlo ustedes, el Nuevo Testamento tiene citas que no existen en la Biblia hebrea, búsquenlo, ahí yo traigo más ejemplos, acá solo estamos analizando uno de esos ejemplos. ¿Qué pasó? Que llegó un cristiano y él sacó un video refutando supuestamente lo que yo dije. Refutando, y cómo lo refuta él, vamos a ver. Él lo que hace es algo que es muy clásico del cristianismo netzarita, que traen citas del judaísmo rabínico, como lo llaman ellos, o del judaísmo. Ellos traen citas del judaísmo, de los sabios de Israel, las sacan de contexto, las manipulan totalmente y dan un mensaje que no dice ahí. Y así es como esconden el error de Mateo. Quiero que vean conmigo el video de esta persona. Este es su video. Acá, según él, me refutó, ¿sí? ¿Acaso Jacob no sabe, él siendo judío, que aunque una cita no esté explícitamente sacada de la Biblia hebrea, puede mantener una línea de pensamiento bíblica? Y este supuesto problema que existe en el Nuevo Testamento, que tanto Jacob ataca, existe de igual manera en la literatura rabínica. En el Midrash de Sifrei de Deuteronomio, esta importante obra judía, en el párrafo 210 está escrito: y quitarás en medio de ti la sangre inocente, quita de Israel a los hacedores de maldad. El autor de este Midrash cita este verso como escritura, pero no existe en la Biblia hebrea. Y en la ley oral judía. Ok, es el primer argumento de él. Su primer argumento, acá tome una toma de pantalla. Él dice que esto, según los sabios de Israel, el autor de este Midrash, esto está en Sifrei Devarim, ya les explico qué es el Sifrei. Según él, el autor de este Midrash, él cita este texto como si fuera una escritura, pero no existe en la Biblia hebrea, no existe esto. Pero el autor lo toma como si fuera escritura. Falso, está mintiendo. En ningún lado el autor del Sifri está afirmando que eso está en el Tanaj. Eso no está en el Tanaj, porque el autor no lo afirma. Y acá, la persona que hizo este video, claramente, miren, algo que yo les digo es que no traten de ser autodidactas
con textos hebreos, con las fuentes judías. No traten de ser autodidactas. Si ustedes van a acercarse a la literatura judía, tengan una guía rabínica. Estudien con los sabios de Israel. No, porque así, si no, van a llegar a conclusiones erróneas como él. Porque él se está inventando cosas que no están ahí. Ningún rabino dice que eso es una cita del Tanaj. Nadie dijo eso. Ahora, les voy a explicar qué es el Sifri, para que se den una idea. El Sifri toma versículos de la Torah y explica grupos de palabras, toma grupos de palabras y explica un midrash. Toma otro grupo de palabras y explica otro midrash. Toma otro grupo de palabras y explica otro midrash. Y así sucesivamente. Entonces les quiero mostrar. Esto está en Deuteronomio 21, los versículos 7, 8 y 9. ¿Sí? 7, 8 y 9. Entonces lo que hacen los sabios es que toman este grupo de palabras y explican a qué se refiere. Les muestro. Este es el versículo 7. Este es el mismo capítulo que él dice, ¿sí? Y declararán y dirán, veanu veamru. Y declararán y dirán, ¿y qué dice el Sifri? Sobre estas tres palabras, este grupo de palabras que explica, que se dirá en lengua hebrea, en hebreo. Entonces, esa es la primera explicación. Veamos, siguiente grupo de palabras, es decir, ya explicamos este grupo de palabras, ahora vamos a explicar este grupo de palabras. Y acá trae otro midrash. ¿Acaso pensaríamos que los ancianos? Y trae otro midrash. Y así, cojamos el siguiente versículo, expliquemos este grupo de palabras. Este es el grupo de palabras y explica. Toma otro grupo de palabras y explica. Otro grupo de palabras y explica. Otro grupo. ¿Sí me entienden? Lo que hace es que explica grupos de palabras. Tomemos el último versículo. Y este es el que él trae en su video, ¿sí? Veamos nuevamente. Este es el video de él. Él dice que los sabios de Israel se inventaron esto. Beatate Baer o será, ¿sí? Es este. Beatate Baer. Lo que hace el Midrash es que el Midrash toma, esto está en la Torah, y este es el Sifri. El Sifri explica las palabras. Esto está en la Torah, y este es el Sifri. Simplemente él no entendió lo que leyó. Y tú hablas de quitar, que aprendemos de acá. El Midrash nos enseña, quita de Israel a los que hacen el mal. Si entendieron la metodología, el Sifri, él toma un grupo de palabras de la Torah y él explica el Midrash. Toma y explica el Midrash. Ningún sabio dijo que, no, ahí se está refiriendo a la Biblia hebrea. No, esta persona no entiende lo que leyó. Simplemente está inventando. A propósito, esta misma expresión, Baer o Ser Od Israel, es una expresión, es un midrash, es una expresión midrashica que se trae muchas veces. Por ejemplo, para Deuteronomio 19:13, está esta cita, trae la misma expresión. Deuteronomio 21:21 trae la misma expresión. Deuteronomio 22:22 trae la misma expresión. Deuteronomio 13:6 trae la misma expresión. 24:7 trae la misma expresión. Y así sucesivamente, ¿sí me entienden? Es una expresión del Midrash que se trae para explicar palabras del Midrash, para diferentes versículos de la Torah. Así funciona el Sifri. Esta persona no entendió lo que leyó, está inventando. Acá les traigo ejemplos donde el Sifri hace eso. Es que esta misma expresión se trae muchas veces. Esa es la que él dijo. Y tú abras, esa es la que él trae en su video, ¿sí? Y quitarás de en medio de ti la sangre. Quita de Israel a los hacedores del mal. Es esto. Y tú hablas de quitar. Quita de Israel a los que hacen el mal. Y quita de la remesa sangre. Quita de Israel a los que hacen el mal. El Sifri lo trae muchas veces. Entonces, pero obviamente esta persona no entendió lo que leyó. Simplemente está inventando cosas que no entiende para tratar de cubrir el error de Mateo. Mateo se inventó una cita. Entonces las personas en esa religión tienen que decir, bueno, voy a buscar cómo puedo buscar algo parecido en la literatura judía. Y leen cosas que no entienden y por eso llegan a conclusiones erróneas. Voy a mostrarles el otro argumento. En el video él tiene otro argumento donde supuestamente el judaísmo rabínico, como lo llaman ellos, es decir, el judaísmo, porque no hay otro judaísmo, el judaísmo es el judaísmo rabínico, ese es el judaísmo. No hay un judaísmo netzarita, eso no es judaísmo, eso es cristianismo. Entonces les voy a mostrar lo que dice acá, su otro argumento. Israel como escritura, pero no existe en la Biblia hebrea. Y en la ley oral judía, en el Talmud, en el Tratado de Ketubot 111a, está escrito, como dice el misericordioso, traeré sobre ti un rey veloz como un ciervo. Esto no se encuentra en la Biblia hebrea, sin embargo, los rabinos lo citan como escritura. Antes de terminar el video, él dice, ¿no? Sin embargo, los rabinos lo citan como escritura. No, los rabinos no citan eso como escritura. Los rabinos no son como Mateo que miente. Esa cita la trae acá nuevamente, que Ketubot 111a dice,
Miren, acá está la expresión, ¿sí? Umay natati tzvi ba'eretz chaim, a Nebuchadnezzar udichtiv, amar Rahamana, maitena alayhu malka de kalil kitabia. Les explico la traducción. Esto es, acá, este es un midrash, nuevamente. El midrash lo que hace es que él toma un grupo de palabras y explica un midrash a partir de un grupo de palabras que sí están en el Tanaj, que dice, ¿cuál es el significado de, este es un pedazo de una profecía que está en Ezequiel, capítulo 26, versículo 20, y la profecía dice, y daré gloria en la tierra de los vivos. Es lo que dice el Ezequiel. ¿Qué pasa? Este versículo se refiere a Nabucodonosor. ¿Por qué? Y hay un midrash de Amar Rahamana. Esta es una expresión del Talmud. Es una expresión que no necesariamente se refiere a que va a traer una cita bíblica. Esta persona no sabe de lo que está hablando. No sabe del estudio del Tanaj. No, acá, si no sabe cómo funciona el método talmúdico, por favor no invente. Lo que dice acá es que de Amar Rahamana es como el Midrash, lo que dice como una voz de Dios, y esto está en arameo. Señores, las profecías no están en arameo. No, eso no es una profecía, ni siquiera, no se refiere al Tanaj, porque esto está en arameo, etc. Aunque Daniel está en arameo y también, bueno, una parte de Daniel, una parte de Esra también está en arameo, pero no tiene una referencia ahí. Y dice, traeré sobre ellos un rey veloz como un ciervo. Esto es una expresión, para los que no saben. Bueno, a propósito, esta persona en su video, esta es una toma de pantalla de su video, acá les comparto el video de él. Esta es una toma de pantalla, ¿sí? La traducción de él está mal también. Yo no sé él cómo saca todos esos textos que, uno, no los entiende, dos, los traduce mal, porque ahí la alaihu está en plural, y a él se lo tradujo quizás el traductor de Google, no sé, en singular. Pero en todo caso, es que acá lo que trata de decir este parte del Talmud es un juego de palabras. Porque acá en Ezequiel dice, y daré gloria en la tierra de los vivos. Gloria, acá lo traducen como gloria, pero no el nombre de gloria, la mujer, sino como tzvi, gloria, pero tzvi, la palabra en hebreo tzvi también significa siervo, es un homónimo. Puede significar como la gloria o puede como felicidad, sí, como estar feliz, pero también puede significar como siervo, como una gacela, ¿saben? Como el animal, una gacela, animal, que esto es arameo, se dice tabilla, entonces esto es un juego de palabras, entre tzvi y tabilla, eso es todo. Acá está haciendo un juego de palabras el Midrash, no está diciéndoles acá ningún rabino, porque él dice, no, esos rabinos están afirmando que eso está en la escritura. No, falso. Cuando el Talmud hace referencias a la escritura, al Tanakh, hay otros términos como Sheneemar, o Dichtiv, o de Amar Krea, etcétera, etcétera, pero no necesariamente acá se está refiriendo a una escritura. El término de Amarra Hamaná. Bueno, primero les quiero hablar del término de Khalil Kitabía, que es veloz como una gacela. Esto es un término, es una expresión que se toma del Tanaj. Esto está del Targum Yonatán, porque está en arameo. Khalil Beragloy que Hadamin Tabía, que tiene los pies como una gacela. Esto creo que está con Yoav Ben Zeruya, me parece. Ahí se pueden buscar la cita. El término acá de Amar Rahamaná, como dijo el misericordioso, acá este cristiano asume que esta es una cita bíblica, que los judíos creen que esta es una cita bíblica. No, no, señor. Esta expresión, como dijo el misericordioso de Amar Rahamaná, no necesariamente se refiere a una cita bíblica. Por ejemplo, acá hay otros ejemplos. En Baba Kama utiliza la expresión. En Dumuga, la expresión. Baba Metzia, la expresión. Esterraba, la expresión. Ninguno de estos son dichos en arameo. Son dichos, son expresiones en arameo. Son enseñanzas en arameo. La enseñanza ahí es que el Mesías va a venir rápido. Sé tú. Eso es todo. Entonces, por favor, deje de inventar. Deje de decir cosas que no están ahí. Quiero que terminemos de ver como él termina el video. Nos citan como escritura. Aquí vemos estos ejemplos y podemos observar que era muy común para los judíos citar como escritura ideas que se encuentran en el Antiguo Testamento, pero no explícitamente sacadas de él. Falso. No era muy común para los judíos citar como escritura ideas que no se encuentran en el Antiguo Testamento. No, eso es falso. Nadie dijo que eso está en el Antiguo Testamento. Nadie lo dijo. Él se lo imaginó. Cuando él leyó y no entendió, dijo, wow, los judíos están... Se lo inventó. El que sí se está inventando citas es Mateo. Y esta es una opinión amplia. Es entre academia y han tratado de buscarle excusas. Mateo se lo inventó.
porque ese es el patrón de pensamiento en Mateo. Plerocé, cuando cita, y ahí la cita no existe, etcétera, etcétera. No es como los profetas van a hablar de un gentilicio, de una ciudad de la que nunca hablaron y no existía tampoco en esa época, etcétera. Se lo inventó. Mateo se inventó una cita y, por favor, personas como esta, usted está leyendo literatura judía y, en mi experiencia, las personas que entran a la literatura judía terminan abandonando el cristianismo. Y ese es el caso de muchos netzaritas, a propósito, que ellos terminan abandonando el cristianismo justamente por eso. Entonces, acá, por favor, no traten de venir a enseñarle a los judíos nuestros propios textos. Uno. Dos, yo no entiendo cómo las personas pueden comerse el cuento de un texto que no, o sea, que se inventa citas. Mateo se inventó citas. Entonces, Besrat Hashem, yo los invito a ustedes a que, nuevamente, no me crean a mí. Todo lo que dije en este video, corrobórenlo ustedes mismos. Busquen ustedes mismos. A mí, no me lo crean. Corroboren cada detalle de esto y yo estoy seguro que ustedes van a llegar a la verdad. Porque no hay nadie que haya buscado la verdad que no se haya acercado a ella. Cuando uno se acerca a lo que Hashem en verdad quiere de ustedes, llega la verdad. Entonces, Besrat Hashem, con la ayuda de Dios, que llegue pronto el verdadero Mesías, el Mashiach Tzedek, el Mashiach que en verdad estamos esperando. Y no esta falsa invento, esta noción de inventarse profecías para justificar un Mesías falso. No. Besrat Hashem, que llegue el Mashiach y que las personas cumplan las leyes no ágidas y así que vivamos en un mundo de alegrías y paz.